Un cordial saludo para todos. Durante esta semana vamos a trabajar el concepto de los números naturales y de los números enteros. Entonces vamos a empezar inicialmente definiendo los números naturales. Estos números naturales nosotros los vamos a definir como los números con los cuales vamos a contar o vamos a ordenar elementos de un conjunto. Los números naturales los vamos a simbolizar con una n mayúscula y por extensión, es decir, nombrando cada uno de sus elementos, quedaría que n es el conjunto de los números 1, 2, 3. Acá vamos a incluir el número 0 como el origen de esos números naturales. Aunque para algunos matemáticos este 0 no es considerado como número natural. Entonces, los números naturales son los números que nosotros utilizamos para contar u ordenar elementos de un conjunto. Esos números naturales nosotros los vamos a ubicar en una recta numérica. Entonces, ubicamos el 0 como punto de origen de esos números naturales. A partir de ahí, entonces ubicamos el primer número natural que sería el número 1 y conservando esta distancia que hay entre el 0 y el 1, ubicamos los demás números naturales, es decir, que la distancia que hay entre el 0 y el 1 debe ser la misma distancia que hay entre el 1 y el 2 y así sucesivamente. Entonces, esta sería la forma de representar los números naturales en la recta numérica. Con relación al conjunto de los números naturales, nosotros podemos establecer algunas relaciones de orden. Una de ellas es la relación menor que, es decir, podemos decir que un número es menor que otro si éste se encuentra a su izquierda. Por ejemplo, entre los números, voy a tomar como ejemplo el número 2 y el número 5, podemos establecer la relación de orden siguiente. Podremos decir que 2 es menor que el número 5. ¿Qué significa eso? Que en la recta numérica el 2 se encuentra a la izquierda del número 5. Si hacemos el análisis al contrario, pues sería, valga la redundancia, al contrario. Es decir, 2 es menor que 5 porque 5 se encuentra a la derecha del número 2. También podemos establecer esta relación y es que un número sea mayor que otro. Aquí, al contrario, como lo estábamos diciendo, podemos escribir que 5 es mayor que el número 2. ¿Qué significa que el 5 sea mayor que 2? Que este 5 se encuentra a la derecha en la recta numérica del número 2. Bueno, en algunas ocasiones vamos a establecer también relaciones entre subconjuntos del conjunto de los números naturales, es decir, parte del conjunto de los números naturales. Por ejemplo, si me hablaran de los n, ¿cierto? Que sean menores o iguales, ¿sí? Cuando tengamos esta rayita aquí por debajo, vamos a incluir la relación igual, menores o iguales que el número 7, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los números menores o iguales que el número 7 en la recta numérica? Entonces recuerden, son los que están a la izquierda del número 7. Pero ojo, atención, que aquí me están hablando de menores iguales. Entonces también tendría que incluir este número 7. ¿Sí? Entonces serían el número 6, el número 6, el número 5, ¿cierto? El número 5, el número 4, el número 3, el número 2 y el número 1. Eso serían el conjunto de números naturales que son menores o iguales que el número 7. Bueno, en este ejemplo que tenemos acá, nos dicen que consideremos el conjunto A, que es igual a todos los n, tal que n pertenezca al conjunto de los números naturales y que n sea menor que 6. Miren que acá, a diferencia del ejemplo anterior, los menores iguales que el 7 nos están hablando de los menores que 6, no incluye el 6, no nos hablaron de menores iguales. Entonces, ¿cuáles son los números menores que el número 6? Serían el número 5, ¿sí? Serían el número 4, serían el número 3, el número 2 y el número 1. Es decir, que si nosotros escribimos ese conjunto A por extensión, es decir, nombrando cada uno de los elementos del conjunto, tendríamos estos números, incluido el 0. Entonces, el número 0, el número 1, 2, 3, 4 y 5. En ese momento nosotros vamos a considerar el 0 como un número natural, por eso está incluido acá.
Resulta que hay algunas situaciones en las cuales los números naturales no nos permiten, digamos, como solucionar o dar solución utilizando el conjunto de los números naturales. Por eso surge la necesidad de crear otro conjunto de números que vamos a llamar el conjunto de los números enteros. Esos números enteros nos permiten en algunas situaciones distinguir, por ejemplo, entre la pérdida, ¿sí?, o la ganancia de dinero. Con los números naturales, pues hasta el momento podríamos representar solamente la ganancia, porque estábamos hablando de cantidades positivas. Aquí vamos a incluir los números negativos. Entonces, si estuviéramos hablando con números enteros, la ganancia la podríamos representar con los números positivos y la pérdida con los números negativos. Si estuviéramos hablando de altura sobre el nivel del mar, entonces la altura, ¿sí?, la altura sobre el nivel del mar, por encima del nivel del mar, la podríamos determinar con un número positivo, pero la profundidad en el mar la podríamos determinar con un número negativo. Entonces vamos a hablar de los números enteros determinado como el conjunto Z. Entonces lo vamos a simbolizar con la letra Z y va a estar conformado por los números naturales, ¿sí?, el 0 y todos los números positivos, y todos los opuestos a los números naturales, es decir, los negativos. Entonces podríamos determinar como el conjunto de los números enteros al conjunto Z por extensión, como lo presentamos acá. Entonces tenemos el conjunto de los números, por ejemplo, en este caso 3, 2, 1, 0 y sus opuestos, menos 1, menos 2, menos 3. Es muy importante determinar o tener en cuenta que dentro de ese conjunto de los números enteros está el conjunto de los números naturales. Por eso gráficamente nosotros podríamos representarlo de esta manera. El conjunto de los números naturales como un subconjunto del conjunto de los números enteros. Es decir, todos los números naturales se encuentran dentro del conjunto de los números enteros. Aquí estaría representado el conjunto de los naturales contenido o subconjunto de los números enteros. En la recta numérica nosotros también vamos a poder representar ese conjunto Z, el conjunto de los números enteros. ¿Cómo lo vamos a representar? Entonces, recuerden, en esta parte derecha teníamos el conjunto de los números naturales, iniciando desde el número 0. A la izquierda, conservando la misma distancia, vamos a poner todos los opuestos. Cuando hablamos de opuestos, es decir, si tenemos el número 1, entonces el opuesto va a ser el número menos 1, y así sucesivamente. Entonces el conjunto de los números enteros, repito, está conformado por los números naturales, incluido el 0, y por todos los opuestos a estos números positivos. Cuando hablamos de valor absoluto nos referimos a la distancia que hay de un número al 0. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del número menos 5, por ejemplo, el número menos 5, el valor absoluto lo vamos a representar como este número dentro de dos barras. Estas dos barritas nos indican valor absoluto y repito, este valor absoluto nos está hablando de la distancia que hay de este número al 0. Es muy importante tener en cuenta que ese valor absoluto, como es una distancia, siempre va a ser positivo. ¿Listo? Entonces no importa si el número es negativo o positivo, esa distancia siempre va a ser positiva. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto? Es decir, la distancia que hay desde el menos 5 al 0. Entonces, si nosotros contamos, nos darían 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Significaría esto que el valor absoluto del número menos 5 es 5. Si quisiéramos encontrar el valor absoluto del número 5, pues de igual manera contaríamos cuántas unidades hay desde el número 5 hasta el 0 y obtendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Como resultado, el número 5. Otro ejemplo, si quisiéramos saber cuál es el valor absoluto, por ejemplo, de menos 1. Entonces nos están preguntando cuál es la distancia que hay desde el menos 1 hasta el 0. Si contamos, podemos observar y darnos cuenta que la distancia es de una unidad. Por eso, acá, el valor absoluto del número menos 1 sería una unidad. Con los números naturales, perdón, con el conjunto de los números enteros, al igual que con el conjunto de los números naturales, vamos a poder realizar operaciones. Entonces vamos a hablar de operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Entonces, para la adición vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo,
Si quisiéramos resolver estas operaciones, lo primero que vamos a tener en cuenta es el signo de los números que intervienen en las operaciones. En este inicial, 4 más 3, nos podemos dar cuenta que los dos números que intervienen en la suma son positivos. Entonces, cuando eso pase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar las cantidades que nos presentan, en este caso 4 más 3 nos daría 7 y vamos a poner el mismo signo. En este caso, como son positivos, no es necesario poner este signo más acá. Si quisiéramos lo ponemos más 7, pero si no queremos, no es necesario ponerlo, entonces por el momento lo vamos a dejar como 7. Sabemos que ese 7 es positivo. Entonces repito, cuando estemos sumando números enteros y esos números enteros tengan el mismo signo, vamos a hacer la suma entre esas cantidades y ponemos el mismo signo. En este caso 4 más 3, 7. En el siguiente ejemplo nos piden que sumemos menos 4 más menos 3. Entonces, como en el ejemplo anterior, miremos que tienen el mismo signo. El menos 4 tiene el mismo signo del menos 3. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner ese mismo signo, en este caso, menos. Y sumamos los números que nos están dando en la operación. En este caso, 4 más 3 nos daría 7. Es decir, que menos 4 más 3 nos da menos 7. Para la siguiente podemos observar que uno de los números que intervienen en la operación, en la suma, uno es positivo y el otro es negativo. Cuando eso pase, es decir, cuando tengamos signos contrarios, tanto en la suma como en la resta, vamos a poner el signo del mayor. En este caso, el mayor sería el 4. Entonces vamos a poner el signo del mayor, que sería el negativo. Y hacemos, en este caso, una resta. De 4 restamos 3, nos daría 1. Es decir, que menos 4 más 3 nos da menos 1. En el siguiente ejemplo podemos observar que los números también tienen signos contrarios. Entonces, de igual manera que en el ejemplo anterior, vamos a realizar una resta y vamos a poner el signo del mayor. Entonces, el mayor en este caso es el 4, pondríamos el signo más si quisiéramos, y de 4 restamos 3 nos daría 1. Entonces miremos la diferencia. Menos 4 más 3 nos da menos 1, pero 4 más menos 3 nos da más 1. Son resultados totalmente diferentes. Bueno, entonces como lo dijimos para la sustracción, operamos de igual manera que en la resta, que en la suma. Es decir, miramos si los signos de los números que vamos a restar son iguales o son diferentes. Por ejemplo, en este caso, nos piden que a 10 le restemos 12. Entonces vemos que este 10 es positivo y este 12 sería negativo. Entonces vamos a poner el signo del mayor, en este caso, del 12. Entonces, menos. Y hacemos una resta. Del mayor restamos el menor. De 12 restamos 10, nos daría 2. Es decir, que de 10, o más bien 10 menos 12, nos daría menos 2. Aquí tenemos otro ejemplo. 8 menos 17. Entonces, signos contrarios del mayor, del 17, restamos el menor, 17 menos 8 nos daría 9, con el signo del mayor, en este caso, menos 17. Por eso el resultado acá es menos 9. 17 menos 8, 9, con el signo del mayor, menos. Para la multiplicación y la división, vamos a tener en cuenta la ley de los signos. Es igual para ambas operaciones. ¿Qué nos indica la ley de los signos para la multiplicación y para la división? Ojo, para la multiplicación y para la división. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Que producto o división de signos iguales siempre vamos a obtener como resultado signo positivo. Es decir, más por más nos va a dar positivo. Menos por menos nos va a dar positivo. No importa si es para la multiplicación o para la división. Y signos contrarios vamos a obtener como resultado una cantidad negativa. Más por menos nos va a dar menos y menos por más nos va a dar menos. Vamos a mirarlo con algunos ejemplos. Nos piden acá que multipliquemos menos 10 por menos 6. Entonces lo primero que hacemos es observar sus signos. Entonces, negativo y negativo. Como lo dijimos acá, negativo por negativo nos va a dar positivo. Y luego hacemos la multiplicación de los valores absolutos de los números, es decir, de 10 por 6. Entonces 10 por 6 me daría 60 y como dijimos, menos por menos me da positivo. Por eso el resultado acá es más 60. Para la siguiente operación nos piden que resolvamos
menos 92 dividido menos 4. Entonces observamos que tienen el mismo signo negativo, entonces menos entre menos nos daría positivo y 92 dividido 4 nos daría 23, más 23, repito, 92 dividido 4 nos da 23 y menos dividido menos nos da positivo. Lo podemos observar acá, menos dividido menos nos da positivo. Acá nos piden que resolvamos estos dos ejercicios, que multipliquemos menos 19 por 5. Miramos que uno es negativo y el otro es positivo. Por tanto, menos por más nos va a dar negativo. Y multiplicaríamos los valores absolutos, es decir, 19 por 5 nos da 95. Menos 19 por 5, menos 95. Y finalizamos con esta división. 68 dividido menos 17. Entonces, lo primero, la ley de los signos. Positivo entre negativo más dividido menos nos da negativo. Y 68 dividido 17 nos daría 4. Es decir, que 68 dividido menos 17 nos da como resultado menos 4. Ahora, con los números enteros podemos resolver polinomios aritméticos. En esos polinomios aritméticos lo que vamos a hacer es que vamos a combinar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, teniendo en cuenta una jerarquía de las operaciones. Cuando hablamos de jerarquía de las operaciones, nos referimos al orden en el cual nosotros tenemos que resolver esas operaciones. Entonces, recomendación, lo primero que vamos a hacer es analizar si tenemos algún signo de agrupación, puede ser unos corchetes, unos paréntesis. Si los hay, es lo primero que vamos a solucionar. Luego miramos si tenemos potenciaciones o raíces. Y vamos a operar de izquierda a derecha en este orden. Primero las multiplicaciones y divisiones y por último vamos a dejar las sumas y las restas. Entonces, como dice acá en el recuerda, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas de izquierda a derecha. Lo vamos a mirar en el siguiente ejemplo. Entonces nos piden que resolvamos este polinomio. Dice 9 por 8 dividido 6 menos 40 más 15. Entonces vamos a resolver ese polinomio. Entonces, lo primero, corchetes y paréntesis no tenemos. Tampoco tenemos potencias y raíces. Entonces vamos a ir a las multiplicaciones y a las divisiones. Entonces nos podemos dar cuenta que acá tenemos una multiplicación y una división. Entonces nos indicaron acá que debíamos de conservar o respetar más bien el orden de izquierda a derecha. Entonces primero vamos a resolver esta operación, esta multiplicación. Entonces nos quedaría 9 por 8 nos daría 72. ¿Listo? Entonces ese 72 nos va a reemplazar esta operación. Voy a escribir todo lo demás. Entonces dividido 6 menos 40 más 15. Bueno, ahora acá tenemos una división, una resta y una suma. Entonces, según la jerarquía, primero las multiplicaciones y divisiones. Entonces vamos a resolver esa división de 72 dividido 6. Entonces 72 dividido 6 nos va a dar 12. Este 12 resultó de esta operación. ¿Listo? Menos 40, que son los números que continúan, menos 40 más 15. Y aquí, pues ya sabemos que vamos a aplicar lo que aprendimos ahorita en la suma y en la resta de números enteros. Entonces podríamos hacerlo de una vez o paso por paso, digámoslo así. Entonces aquí podríamos decir que 12 menos 40, vamos a resolver primero esta operación. Entonces 12 menos 40, entonces al mayor le vamos a restar el menor. A 40 le resto 12, nos daría 28. Y vamos a poner el signo del mayor, en este caso del 40 que es negativo. Entonces menos 28 más 15. Y finalizamos con esta suma. ¿Sí? A menos 28 le vamos a sumar más 15. Entonces inicialmente podríamos poner de una vez el signo del número mayor, en este caso del 28. Entonces menos. Y hacemos una resta. Al mayor le vamos a restar el menor. A 28 le resto 15, nos daría 13. Y este sería el resultado de este polinomio aritmético. El resultado sería menos 13. Finalizamos entonces con el siguiente ejercicio. Nos piden que resolvamos 5 menos
corchete, menos 11 menos, paréntesis, menos 8 más 1, cierro corchete, dividido 2. Entonces volvemos nuevamente a la jerarquía de las operaciones. Lo primero que nos dicen es que analicemos si hay corchetes y paréntesis. Aquí vemos que hay unos corchetes, ¿sí?, que abren aquí y cierran acá, y vemos que por acá hay unos paréntesis. Debemos de prestar mucha atención porque observamos que los paréntesis se encuentran dentro de los corchetes. Entonces vamos a empezar a solucionar los signos de agrupación de adentro hacia afuera. Es decir, primero vamos a resolver esta operación. Entonces aquí nos quedaría todo como está. Entonces menos 5 menos, recuerden, vamos a, digámoslo, como a despejar o a destruir este paréntesis, esta operación que hay acá. Entonces menos corchete, menos 11, entonces menos 11, menos, vamos a resolver la operación que hay dentro del paréntesis. Entonces menos 8 más 1. Entonces al mayor le vamos a restar el menor. A 8 le restamos 1, nos daría 7 con el signo del mayor. ¿Listo? Entonces nos quedaría menos 7, cerramos, dividido 2. Me disculpan de pronto la caligrafía, pero como escribo con el mouse, resulta un poco engorroso al momento de escribir pues las cifras. Bueno, entonces acá lo que podríamos hacer es despejar este paréntesis. Está precedido de un signo menos, entonces podríamos hacer esta multiplicación, ¿sí? Entonces vamos a escribir esto de la siguiente manera. Entonces nos quedaría 5 menos el corchete, menos 11, aquí podríamos decir menos por menos, porque es una multiplicación, menos por menos, recuerden, signos iguales en la multiplicación nos da positivo, es más 7, ya destruimos el paréntesis, cerramos el corchete, dividido 2. Continuando con la jerarquía de las operaciones, todavía nos aparece un corchete, entonces realicemos esta operación que aparece acá. Nos va a quedar de la siguiente manera: 5 menos corchete. Entonces aquí tenemos una suma de dos números de diferente signo. Entonces al mayor le vamos a restar el menor. A 11 le restamos 7, nos va a dar 4 con el signo del mayor. En este caso del menos 11. Cerramos corchete, dividido 2. Igual a, vamos a destruir este paréntesis. Aquí nos quedaría menos por menos, nos daría más. Aquí tendríamos que 5 menos por menos más 4 dividido 2. Y si miramos acá las operaciones que nos quedaron una suma y una división. Si venimos a la jerarquía de las operaciones, primero vamos a resolver las divisiones. Recuerden, sumas y restas para el final. Vamos a resolver primero esta división. Entonces aquí obtendríamos el siguiente resultado: 5 más el resultado de la división sería 4 dividido 2, los dos son positivos, nos daría 2, ¿sí? 4 dividido 2 más dividido más nos da positivo, y finalizamos entonces con esta suma: 5 más 2 nos daría 7, y este sería el resultado de este polinomio aritmético, más 7. Con base en esta explicación entonces vamos a resolver este taller práctico para esta semana. Recuerden que de este taller sale la actividad evaluativa, es decir, la evaluación, que dependiendo de la conectividad que presenten los estudiantes pueden presentar la actividad en el formulario de Google que les envío, o pueden resolver en sus cuadernos y tomar foto y enviar al WhatsApp interno del docente. Les deseo una feliz semana para todos.